Así que la cura para el dolor es algo así como el desarrollo de la conciencia. Es algo así como estar despierto a lo que ocurre, estar con los ojos abiertos en el mundo, hacia afuera y hacia adentro. La mayor parte de la gente mira muy poco hacia adentro. Es muy difícil entrar en el dolor. Somos inconscientes justamente por eso, porque mirar hacia adentro lleva a intuir que eso sería como un descenso a los infiernos, porque llevamos tanto dolor que hemos decidido que no se puede vivir con tanto dolor, no se puede vivir en el mundo práctico. Si uno se identifica con el cuerpo, imposible trascender el dolor. Si uno se identifica con el mundo emocional, también es imposible trascender los dolores causados por la sed de amor y la frustración amorosa. Pero hay un punto de vista distinto, que es, podemos llamarlo identificarse con la nada. Es como mirar desde el vacío. Lo que uno es no es el mundo intelectual, que los pensamientos van y vienen, como las sensaciones van y vienen, que si no es el mundo intelectual ni el físico, tampoco el emocional, por muy convincente que uno sienta, yo soy esta rabia, yo soy este dolor. Dicen los que han llegado bien a eso y que conocen el camino, dicen que el desapego se basa en que realmente uno no es eso, que estamos equivocados al identificarnos con el contenido de la mente, que nosotros somos el contenedor de la mente. Somos algo así como el contexto o el espacio en que todas esas percepciones se dan. El ritmo de vida que llevamos es bastante ensordecedor, y en cierto modo ensordecedor porque nos distrae de nosotros mismos. Yo estoy convencido que estamos en esta vida para crecer y para fructificar, para dar fruto, no solo para comernos todo lo que se nos antoja, todo lo que encontramos en nuestro camino, pero para desarrollarnos. Y este desarrollo no siempre es fácil, es un poco como si se nos hubieran invitado a un planeta que es un purgatorio. Tenemos que aprender cosas que duelen. Se nos mandó un mundo difícil. Entonces, si estamos para crecer, no estamos solamente para crecer horizontalmente, más poder, más dinero, más bienes. Estamos para crecer también verticalmente. Y de eso se sabe poco. Ni los psicólogos saben del crecimiento vertical más allá de unas 3, 4 cosas. De los aspectos de la transformación. ¿Qué es esto de la transformación? Si uno compara a una persona antes y después, ¿qué gana una persona con la transformación? Eso diría el mundo empresarial, si uno quiere venderles transformación a los... ¿Qué ganamos con eso? ¿Sirve para la producción o no? Bueno, lo primero es que la transformación es un paso de la relativa inconsciencia a una mayor conciencia. En la salud mental una persona es feliz porque está queriendo algo o alguien o algo, está dando amor, o más de una clase de amor en realidad, está funcionando amorosamente y eso se vive como si lo que se necesitara es recibir amor. Las orugas comen mucho, son muy voraces. La mayor parte de las personas, porque les faltó amor en la infancia, se quedan pegadas en lo que se llama oralidad en el psicoanálisis. Somos como unos caníbales enmascarados que decimos para mí. Entonces la búsqueda del amor se transforma en una pasión que absorbe tanto que no se puede hacer otra cosa, no se puede amar cuando se está buscando tanto amor. ¿Quiénes somos? Depende del lenguaje que uno habla. Hay un libro de Alan Watts que a mí me gustó mucho cuando apareció, El arte de ser Dios, más o menos se llamaba The Art of Godmanship. Y decía, si una persona en nuestro medio dice soy Dios, se lo mete en un manicomio,
pero si alguien en la India dice soy Dios, hay una cultura al respecto, tal que la gente le dice, felicitaciones, por fin te diste cuenta. Cuando en el budismo se habla del no yo, eso quiere decir que los seres separadamente no tienen un ser. El ser radica en el todo. Todo está unido a todo lo demás. Yo soy parte de la tierra, yo soy parte del agua, yo soy parte de cadenas causales que pasan a través de mí, y cada uno de nosotros somos como momentos y así como momentos en que las nubes toman ciertas formas. No, ya no soy el buscador sediento que estaba haciendo esfuerzos por crecer más rápido. Llegó un momento que mis esfuerzos de tantos años empezaron a dar fruto. En el budismo se habla de una fase de fruición del camino. Lo que llamamos el mundo está construido de las impresiones sensoriales y de las reacciones emocionales y de nuestros impulsos. Son los actos de la mente, y estos actos, los fenómenos mentales del pensar, sentir y querer, son como los reflejos de una superficie móvil del agua. Y porque estamos viviendo en esta superficie de la mente, de nuestros fenómenos mentales, no estamos viendo la mente misma. ¿Quién se ve la mente más allá de los fenómenos mentales? ¿Quién puede decir, tengo conciencia de mi conciencia? No conciencia de mis pensamientos, conciencia de mis fantasías, pensamientos de mis emociones, de mis deseos, de mis carencias. ¿Quién puede decir, tengo conciencia de mi ser? Bueno, eso es lo que buscaba Heidegger en el instante, el estar aquí, la conciencia del estar aquí. Los que se han asomado a eso, no filosóficamente, sino vivencialmente, se encuentran con que la conciencia del ser está más allá del pensamiento, y esa conciencia del ser, en cierto modo, está más allá del mundo. Está en un estado en que no hay sujeto ni objeto. Se lo puede llamar la conciencia indiferenciada. Es como nada. Es como una nada, pero una nada consciente, y una nada que es como estar de vacaciones del mundo. Es como quien, en lugar de salir al mundo, se queda sin prestarle atención a nada en particular, pero que va cultivando una sensación de estar consigo mismo. Y la imagen del budismo es que tenemos que pasar de la conciencia de los reflejos en la superficie del agua a la conciencia del agua misma. Que la mente es como el agua, que no se ve a sí misma. Nuestro ser no se ve a sí mismo, aunque tal vez pueda ser despertada la conciencia del ser por el encuentro con la muerte, o puede ser despertada la conciencia del ser por el dolor, o por las carencias, o por la muerte de otra persona, o por la casi muerte de un accidente automovilístico. Es una experiencia muy rara y que no tiene cabida en nuestra cultura, la experiencia del ser. Tal vez lo que más satisfactorio sea es conciencia desnuda o presencia desnuda. Es como un saberse que uno existe, el sentir de la existencia. En eso radica el sentido de la vida, pero no es una cosa que nos apetezca. Es decir, apetece en el sentido negativo de que cuando una persona no tiene ese sentirse que existe, está tratando de llenar ese vacío con toda clase de sustitutos. Quiere sentir la intensidad de la vida, lujuriosamente, quiere sentir que lo quieran mucho, que lo mimen, o quiere mucho aplauso, o quiere tener muchos conocimientos. Todos estamos viviendo a partir de este anhelo de llenar un vacío fundamental de que no nos sentimos que existimos, no sabemos que existimos, pero no sabemos que siquiera nos falta eso. ¿Tú has accedido alguna vez o accedes
no sé cómo decir, a ese estado. Yo accedo intermitentemente, no he llegado a la permanencia de ese estado. Cada vez nos tornamos más en esclavos de una fuerza de producción, de trabajo, que nos va esclavizando en cierto modo y deshumanizando. El olvido de nosotros mismos es al mismo tiempo el resultado y algo que permite que vaya empeorando la situación. Es como que perdemos el punto de referencia, que es el sentido del vivir. A mí me ha gustado mucho la imagen de que estamos viviendo en una habitación solamente de una casa que tiene muchas, dentro de nuestras mentes, que nos vamos transformando en seres tan racionales que incluso ese nombre que nos hemos puesto como especie de Homo sapiens sapiens parece traducir una cierta arrogancia que tenemos de ser inteligentes ante todo, como si la inteligencia que fuera lo que más cuenta en el mundo. Y la inteligencia que tenemos es más que nada una inteligencia práctica, tecnológica, que adora a la ciencia, pero hemos perdido la inteligencia que los antiguos llamaban sabiduría. Y es necesario tener una actitud de más aceptación del dolor. Un dolor que sirve. Hay dolor inútil en la vida, hay bastante dolor inútil, pero también hay un dolor útil, que es como un dolor del crecimiento. Yo muchas veces le he preguntado a grupos de personas qué es lo que más le ha servido en la vida, y las cosas dolorosas, las frustraciones, las pérdidas, la muerte de otros, generalmente son despertadores. No sé si es posible una transformación profunda, sí, transformación es la palabra, sin pasar por alguna pena, no solo la desencadenante, sino que los esfuerzos mismos, algún sacrificio. Y yo digo que para que eso no falle, para que pueda ser posible eso de ama al prójimo como a ti mismo, habría que aprender a amarse a sí mismo, porque la gente ignora que se odia a sí misma, se desprecia a sí misma, se tiraniza a sí misma. La gente tiene muy mala relación con sí misma y no lo sabe porque hay una peste de ignorancia que se manifiesta en una total ignorancia de eso que Sócrates predicaba como lo más importante de la vida, que es conocerse a sí mismo. Si uno no se conoce a sí mismo, no sabe lo que pasa por dentro y no hay necesidad de arreglar nada. Así que entre las competencias existenciales yo incluyo esos tres amores: el amor a uno mismo, el precepto cristiano, pero con el autoconocimiento y diversas formas del autoconocimiento, como saber lo que a uno le pasa momento a momento, poder estar en el aquí y ahora, o el autoconocimiento que es armar el rompecabezas de la vida, entender la propia vida, entender las relaciones humanas, entender la propia personalidad. Y otras cosas también, como la libertad y el desapego, sin los cuales no hay sabiduría. La ciencia está muy sobrevalorada, diría hoy. Hay una especie de ilusión que la ciencia tiene todas las respuestas. Y tenemos dos hemisferios cerebrales, uno científico y otro humanista, uno racional, otro intuitivo. Y creo que es vivir a medias, creer a pies juntillas en todo lo que dice la ciencia, porque la ciencia ignora lo que no conoce. No se interesa en lo que se interesa esa parte de nosotros que llamamos intuición y que a veces se traduce en fe.
Hay intereses creados en que la sociedad siga como es. Y la educación es el principal recurso para que la gente esté dormida. La educación está diseñada para que la gente sea igualito a sus papás. Es decir, se dice que es para transmitir valores, pero es para transmitir pestes. Porque todo el mundo está enfermo, todo el mundo está descontento, todo el mundo es incompleto, todo el mundo está buscando si no se encuentra. Y la educación no ayuda a nada para eso, sino que más bien contribuye a que la gente le dé su vida a la tarea inútil de que le metan información en la cabeza en la era de la información, donde mejor sería ir al cine o ver Google. Aprender cosas intelectuales no es verdaderamente aprender. La gente debía aprender a vivir y aprender cosas que sirvan para vivir. Hay una especie de eficientismo en la educación que hace que no sea eficiente, porque se le quiere meter demasiada presión en los contenidos, dejando de lado lo humano. La gente no quiere aprender en esas condiciones. Los niños no llegan al fin de la escuela, incluso los que hoy entran a la universidad no llegan al fin de la universidad, porque hay un llamado a ser, un llamado a ser persona, o al llamado a algo más que aprender cosas. Y la universidad no merece llamarse universidad ya si no tiene un contenido de algo universal. Las escuelas profesionales se han transformado meramente en eso, en escuelas técnicas. Se enseña a hacer medicina, se enseña a hacer ingeniería, se enseña a hacer puentes, se enseña a hacer misiles, pero no se enseña a ser persona. Y yo creo que debía ser al revés. Para ser un gran empresario hay que ser una gran persona, para ser un gran comunicador hay que ser una persona antes. A las 5 de la mañana ya me estaban llamando por teléfono a la policía que se había desbarrancado el coche. Y tuve una época, como le decía, bueno, nunca he llorado de esa manera en mi vida, de día en día, hasta un cierto momento en que comprendía algo que me transformó la situación completamente y me sentí más como en presencia de mi hijo, como si de ahí en adelante me acompañase en forma con una cercanía, una intimidad que no había tenido mientras vivía. Había conocido yo a este maestro espiritual llamado Óscar Ichazo, de quien me hablaban como un hombre que venía de la misteriosa escuela, y en respuesta a mis dudas me dice: te voy a mandar al desierto a hacer un retiro de 40 días. Es una técnica muy vieja, pero que muy poco conocida, y yo he visto que tú eres una persona apta para hacer este proceso. El efecto que me hizo el desierto tuvo mucho que ver con la muerte de mi hijo. Yo fui impulsado, como que el combustible de la energía que puse, de la motivación que puse, el ponerme a fondo en esta oportunidad, fue que yo tenía que darle sentido a la muerte de mi hijo. Es como si yo me hubiera dicho, pero no lo ponía en palabras: solo podría tener sentido que él muera si yo nazco, si yo paso a otro plano. Entonces tendría sentido su muerte para esto, como si hubiera venido él a la vida durante 11 años para después irse, como que me hubiera hecho el regalo de partirme el corazón, abrirme al amor como no había sentido mientras vivía, porque lo quería, pero lo quería como normalmente, no cuando ya no estaba ahí. Es como que fue como que si mi llanto era en parte el habérmelo perdido durante su vida, como si no haber sabido amarlo suficientemente. Como que no tenía yo esa capacidad de amor que me la dio el impacto de su muerte. Yo fui una persona muy poco cariñosa, poco expresiva, poco viva, hasta que se me murió mi hijo. Era un buscador, pero no tenía mucha capacidad amorosa. Entonces a mi hijo lo postergaba bastante, no lo aprovechaba. Él fluctuaba entre tiempo con la madre, tiempo conmigo. Y cuando estaba conmigo yo siempre tenía que tener a alguien conmigo que
que lo atendiera. Cuando murió, como que entendí retrospectivamente cuánto le había faltado, cuánto me había perdido el amarlo bien. Y eso influyó en toda mi vida. Había la idea como que que el sentido de su muerte, el único sentido que le podía encontrar a su muerte, es que hubiera sido para despertarme. Como que si hubiera venido con una misión de aparecer en mi vida y como un cometa y despertarme. Y me producía un poco culpa eso. Como muy egoísta esa perspectiva. No la puedo juzgar ya. Lo que me decía yo es, a mí me toca hacer mi parte. Si yo este impulso lo honro continuando por este camino, bueno, si esto es un comienzo, si esto tendrá sentido. Para mí fue un gran motor darle sentido a la muerte de mi hijo, llenando de sentido la vida mía. No es tanto el problema que la gente no crea en lo divino. La gente no cree en la profundidad del humano, no cree más que en los fenómenos mentales superficiales, claro, y no el ser mismo. La gente vive perdido entre las nubes del pensamiento y de las emociones también que produce. Cuando otra vida empieza, cuando se pasa por el silencio, se atraviesa la barrera del silencio, como con los aviones que atraviesan las nubes y el cielo está siempre azul al otro lado. Sí, somos algo misterioso. Tal vez eso que llamamos Dios como una cosa fuera de nosotros es nuestro propio potencial. En la profundidad de nuestra mente. Encontrarse a uno mismo, encontrar a Dios o lo divino es la misma cosa. Aunque sea muy prohibido decirlo, aún dentro del mundo sufi, algunos los mataron por decirlo. Soy Dios. No, Dios tiene ese privilegio de ser el único y nosotros deberíamos contentarnos con ser unos humanos muy falibles y muy insignificantes. Yo creo que esa es la característica principal del mundo occidental.